Bien, primeramente vamos a definir qué es un espacio muestral, ¿ya? Acá un espacio muestral generalmente se la llama con la letra EM, ¿sí? Así se la nombra. Lo tengo. Fíjense, esta palabra, con esta simbología nosotros nos vamos a referir al espacio muestral, ¿ya? Ahora, ¿qué significa el espacio muestral? El espacio muestral prácticamente muestra todas las probabilidades posibles que puede suceder en dicho evento, ¿ya? Acá la teoría dice que es un experimento aleatorio, es un conjunto de todos los resultados posibles del experimento. ¿Bien? Es lo mismo que les estaba explicando. ¿Bien? Entonces, entiéndase que un espacio muestral, prácticamente en ese espacio, su simbología sería de esta manera, ¿no? Así es la simbología. Aquí se anota todas las probabilidades, o sea, todos los sucesos que pueden ocurrir en el experimento, ¿ya? Entonces, entiéndase por eso por el espacio muestral, ¿ya? Todos los sucesos que puedan ocurrir en el experimento. Eso significa el espacio muestral, ¿ya? Bien. Por ejemplo, ahí dice el espacio muestral es un conjunto formado por todos los resultados posibles de algún experimento. Por ejemplo, dice, si lanzamos una moneda al aire, a esto llamamos experimento, existen solo dos probabilidades, de que salga cara o que salga sello, o también conocido cruz, ¿no? Por lo tanto, el espacio muestral en este caso es un conjunto de dos elementos, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros lanzamos una moneda, en este caso, la probabilidad de cuál sería, que salga cruz o que salga cara, ¿no? Si lanzamos una moneda, que lo voy a anotar. Aquí lanzamos una moneda. Entonces, ¿cuál sería el espacio muestral al lanzar una moneda? El espacio muestral sería igual. Siempre se anota dos cochetes para poder representarlo. Sería que salga cruz o que salga cara. Ese sería el espacio muestral al lanzar una moneda. Fíjense que esta sería, o prácticamente sería todos los sucesos, ¿no? Que puede ocurrir al lanzar en este caso solamente una moneda. Ahora, ¿qué pasaría si lanzo un dado? Acá, el lanzamiento de un dado. ¿Cuál creen que va a ser el espacio muestral? 6, del 1 al 6. Exactamente, ¿no? Entonces, si yo lanzo en este caso un dado, las probabilidades que yo puedo en este caso anotar son las siguientes. No, en este caso, la probabilidad es que salga 1, puede ser que salga 2, 3, 4, 5 y 6. Esas son todas las probabilidades, ¿no? Que puede ocurrir. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos ahí? Tenemos 6 elementos. Así. En este caso aquí tenemos solamente 2 elementos. ¿Sí? Listo. A eso se conoce como espacio muestral. Fíjense, por ejemplo, cuando lanzamos un dado, acá en el espacio muestral se anotan todos los posibles casos que pueden suceder al lanzar en este caso un dado. Por eso es que anoté del 1 al 6. No anoté del 0 porque recuerden que el dado solamente tiene valores de 1 al 6, ¿no? Sí, eso aclaro ya. Entonces del 1 al 6. Por eso anotamos 6 elementos posibles. ¿Bien? Siguiente. Ahora definamos en este caso qué es un suceso. ¿Sí? Cuando realizamos un experimento, puede que exista más de un caso favorable. Ya. Generalmente cuando nosotros hacemos en este caso la probabilidad, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que salga 1? ¿Cuál es la probabilidad que salga 2? 4, 5. Entonces,
todos los casos favorables que hagan, en este caso, respecto a la pregunta, a eso se conocen como suceso o evento, ¿ya? Por ejemplo, acá en la teoría dice, se llama suceso o evento un experimento aleatorio a cada uno de los subconjuntos del espacio muestral, EM, ¿ya? Ahora, a nosotros, al suceso o evento, acá le voy a anotar, suceso o evento, nosotros lo vamos a nombrar con la letra S, ¿sí? Y también lo vamos a anotar así, ¿sí? Entonces el suceso prácticamente representa todos los casos favorables. Los casos favorables. Si quieren verlo mucho más fácil, en este caso los casos favorables a la pregunta que me están haciendo, ¿ya? Eso. Por ejemplo, acá el espacio muestral del experimento que consiste en lanzar un dado, cuyas caras están numeradas del 1 al 6. Fíjense, es lo que hemos anotado hace un momento, ¿no? El espacio muestral, en este caso de lanzar un dado. Ahora, consideremos algunos subconjuntos del espacio muestral. Ya. Entonces acá el suceso o evento, a esto también se lo conoce como subconjunto. A esto vamos a nombrar como subconjunto. Ahora, ¿qué significa esto? Por ejemplo, ahí tenemos 3 incisos y vamos a decir lo siguiente. Primero voy a anotar el espacio muestral que mostré hace un momento. De lanzar un dado, ¿no? Dijimos que era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, fíjense que el inciso A dice ahí, ¿cuál sería el subconjunto de que salga par? El subconjunto de que salga par. Ahora, generalmente acá este subconjunto a veces nosotros también le colocamos A, B, C, ¿no? Por el inciso, ¿sí? Acá, por ejemplo, voy a colocar el inciso A, ¿sí? O sea, nombro una letra y por si acaso siempre tiene que ser mayúscula, ¿no? El subconjunto, ¿ya? Siempre se anota mayúscula. No se anota A, B, C, eso estaría mal, ¿ya? ¿Sí? Eso no cometa. Siempre el espacio muestral dijimos que es M. En cambio, los subconjuntos generalmente siempre se anotan letra mayúscula, ¿ya? Por eso que ahí pueden apreciar que todos los valores acá o las expresiones están con letra mayúscula, ¿sí? Los subconjuntos. Bien, esa aclaración no lo he dicho al comienzo, pero aquí lo estamos recalcando. Entonces, si yo respondo en el inciso A, dice, ¿cuál sería el subconjunto de que salga par? Entonces aquí anoto todos esos casos favorables, ¿no? Que salga par. Ahora, fíjense, si me voy a los casos favorables, en este caso en el espacio muestral, ¿cuáles serían los números par ahí? Sería el 2, sería el 4 y sería el 6. Entonces, ¿cuántos elementos son? Que tiene que salir par. Sería el 2, el 4 y el 6. Entonces ahí, eso sería entonces de que salga par, ¿sí? Entonces aquí anoto prácticamente 3 elementos. Inciso B. Dice de que salga impar. En este caso de que salga impar, ¿cuáles serían los números impares en el espacio muestral? 1, Entonces, 3 y 5. 1, 3 y 5, ¿no? Entonces anoto 1, 3 y 5. Entonces, esos son los números o los casos, en este caso favorables, de que salga impar. Anoto ahí 3 elementos. Inciso C. De que sea múltiplo de 3. ¿Cuáles son los números que sean múltiplo de 3? Fíjense, 3 y 6. 3 y 6, ¿no? 3 y 6. Entonces ahí anotamos 2 elementos. Un inciso D, a ver, coloquemos. Por ejemplo, D, a ver. De que sea múltiplo de 4.
4. En este caso solamente sería el 4, ¿no? Ahí anotamos un elemento. Y así sucesivamente, ¿no? Bien, ¿se entiende lo que estamos explicando del espacio muestral y el subconjunto? Sí. ¿Se entiende, no? Ya. Bien, ahora vamos a definir a qué es igual la probabilidad. Bien, un ratito. Bien, por ejemplo, la probabilidad de un suceso A es el cociente entre el número de casos favorables al suceso y el número de casos posibles. Bien, nosotros vamos a definir la probabilidad con la letra P. Y vamos a colocar en este caso la letra A, que representa en este caso un suceso. ¿Sí? Por ejemplo, un suceso A. ¿Ya? Ahora, ¿a qué va a ser igual la probabilidad de este evento que va a suceder? Fíjense, ahí está anotado, pero lo voy a volver a anotar acá. El número de casos favorables al suceso A, número de casos favorables al suceso A, sobre el número de casos posibles. Así. Entonces, así nosotros vamos a definir la probabilidad, ¿ya? Generalmente siempre es un valor menor que 1, ¿sí? La probabilidad. Ahora, si nosotros multiplicamos por 100, ya tenemos un porcentaje, ¿no? El valor en este caso, de la probabilidad. Generalmente nosotros cuando resolvemos ejercicio de probabilidad, siempre damos los resultados en porcentaje, ¿no? O sea, nunca decimos 0.11 va a ser tu probabilidad, ¿no? O sea, siempre se lo da los valores o la respuesta en porcentaje, ¿ya? Eso también hay que tenerlo claro. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta de la probabilidad. Yo creo que con este ejemplo vamos a entender bien. ¿Ya? A ver, lo voy a borrar esto. Bien, vamos a hacer entonces el primer caso aclaratorio. Y primeramente vamos a definir el espacio muestral. Y decimos, ¿no? Se considera un experimento aleatorio que consiste en lanzar un dado. Se pide la probabilidad de obtener. Bien, ese dato ya lo vimos. Dijimos que era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí tenemos 6 elementos. Bien, entonces acá definamos el inciso A. Dice, la probabilidad de que sea 5. ¿Cuál es la probabilidad de que pueda salir 5? Bien, primeramente acá definimos el espacio muestral. ¿Cuál sería la probabilidad de que salga 5? Piense que el único número es el 5, ¿no? No hay más. No puede ser 1, 2, 3, 4 y 6, ¿no? Entonces solamente sería un elemento nomás. Esa es la probabilidad de que salga 5, ¿no? Ahí anotamos solamente es un elemento. Entonces, ahí anoto la probabilidad del suceso ¿a qué va a ser igual? Veamos la fórmula o la expresión. Fíjense, dice, número de casos favorables. En nuestro caso, ¿cuánto sería el número de casos favorables para nosotros? 1. 1. ¿Y los casos posibles sería? 6. 6. Entonces, dividamos eso, ¿cuánto da? 1 dividido entre 6. Calculadora. 16,67. Ya, pero eso ya está multiplicado por 100, ¿no? Correcto.
dicte el valor directamente acá, numérico, ¿sí? Después lo vamos a multiplicar por 100. 0,16. Ya, es 0.16, y acá debe haber un número más, ¿no? 6, si no me equivoco. 6667. Ya, listo. Si quieren pueden rondear así, el último a 7. Bien, ahora, cuando ustedes resuelvan sus ejercicios de probabilidad, ya sea en el práctico o en el examen, siempre van a colocar una interpretación. Bien, si no colocan la interpretación, no estaría bien. Siempre se coloca la interpretación. Ahora, ¿cómo van a colocar la interpretación? Van a decir lo siguiente. Fíjense que la pregunta dice la probabilidad de que pueda salir 5. Entonces ustedes dicen acá directamente. La probabilidad de que pueda salir 5 es de, fíjense que esto si lo multiplico por 100, ¿cuánto sería? 16.67%. Entonces acá sería, es del 16.67%. Esa sería la interpretación. ¿Ya? Siempre van a anotar la interpretación a cada ejercicio que ustedes resuelvan. ¿Ya? Y fíjense que no es difícil. Seguían siempre con la pregunta y al final colocan la respuesta en porcentaje. Entonces, si a usted le pregunta, calcule la probabilidad de que al lanzar un dado y tenga en este caso 5, ¿cuál sería su probabilidad? Del 16.67%. Esa sería la probabilidad de que salga 5. Inciso B. El inciso B dice que salga un número impar. La probabilidad pueda salir un número impar. Ya, primeramente el espacio muestral ya lo tenemos definido. Ese va a ser para todo, ¿no? Lo que tenemos que definir es su conjunto, ¿no? O sea, los casos favorables. Bien, ¿cuáles son los números impar en nuestro espacio muestral? Sería Son 3. el 1, el 3 y el 5. 3 nomás. ¿Sí? Y Entonces 5. acá 1,3,5. Entonces son 3 elementos. Entonces la probabilidad en este caso, voy a anotar acá, del suceso B, va a ser igual. Número de casos favorables. En este caso tengo 3 elementos. Número de casos posibles son 6 elementos. ¿Eso cuánto da? 0,5. 0,5. 0.5. Ahí sería prácticamente el 50%. Entonces ahí anoto la respuesta. Seguían siempre con la pregunta, ¿no? Entonces dice, la probabilidad que pueda salir un número impar es del 50%. ¿Sí? Y así. Bien, no sé si era una pregunta, ¿se entiende? Disculpa auxiliar, porque en el inciso A, en el número favorable puso 1 y en el inciso B puso 1, 3 y 5. Ah, ya. En el inciso A, ¿no? Por ejemplo, si usted se va al espacio muestral, la probabilidad de que pueda salir 5, dice, ¿no? Entonces, el único número que pueda salir 5 solamente es un elemento, ¿no? Solamente es un elemento. Los demás no, ¿no? Porque son 1, 2, 3, 4. Entonces, el único número que puede salir 5 es un número. Entonces, por eso coloqué ahí un elemento, ¿no? Por eso 1 dividido entre 6, porque son 6 elementos del espacio muestral. Pero y en el inciso B, entre los corchetes, entonces no debería ir 3. Está bien, colocamos 3 elementos. 1, 2, 3. 3 dividido entre 6, 0,5.
A lo que la compañera se refiere es que en vez del 1 no debería ir el 5. Pues ahí se afirma que es un elemento. En el caso B, simplemente un 3. Creo que Ya. No se fijen por el número, fíjense por los elementos que tienen, ¿sí? No confundan con los números. Los números 1, 3, 5 solamente son los casos favorables. Número que siempre ustedes van a utilizar para poder resolver el ejercicio son los elementos identificados. ¿Ya? Aquí un elemento, en el caso B son 3 elementos identificados, que cumplen, en este caso, o son favorables, ¿no? Número impar. ¿Ya? Siempre fíjense en los elementos que identifican en el subconjunto, no los números que están, acá solamente son los datos, ¿sí? El número que ustedes van a reemplazar en la probabilidad van a ser los casos favorables, en este caso son 3 elementos, ¿no? Los casos favorables en el inciso B. ¿Se entiende? ¿Sí? 3 elementos, acá es un elemento. Gracias. ¿Ya? Ahorita le van a entender mucho mejor, ahorita estamos empezando con lo más simple, ¿ya? Ahorita vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicadito, ¿ya? Bien, a ver, por ejemplo, que sea múltiplo de 3, ya, acá lo vamos a hacer directamente, ya. Así sería el desarrollo. A ver, no sé si tengo acá otra hoja, ya, este es otro ejercicio. Por ejemplo, si hacemos el inciso C, ¿cuánto sería ahí? Que sea en este caso número primo. Y como estamos trabajando con el número C, voy a colocar la letra C, ¿no? Bien, ¿cuántos serían los elementos? 2, 3 y 5. Exactamente, 2, 3 y 5. En este caso también son 3 elementos. Entonces, si ustedes sacan la probabilidad en este caso de C, esto va a ser igual los 3 elementos dividido entre los 6 elementos. Y esto prácticamente daría lo que dio hace un momento, ¿no? Sería el 50%. Entonces anotan ahí la respuesta y dicen, ¿no? La probabilidad, acá, disculpen, acá lo anoté mal. Acá se anota 0,5. Y un ladito anotan 50%. La probabilidad de que salga un número primo es del 50%. Bien, ¿se entiende? Bien, vamos a hacer uno más, a ver, acá. Por ejemplo, podríamos decir lo siguiente, a ver. Un número que sea mayor que 2. Voy a colocar, por ejemplo, el múltiplo de 3 es parecido en este caso a lo que vimos hace rato, ¿no? A ver, hagamos múltiplo de 3 acá antes de pasar al siguiente. Inciso D, que sea múltiplo de 3. Entonces, como estamos haciendo el inciso D, ya. Entonces, la pregunta dice la probabilidad de que sea múltiplo de 3. Entonces, aquí coloco el subconjunto. ¿Cuáles serían múltiplo de 3 según el espacio muestral? Sería el 3 y el 6, ¿sí? ¿Se entiende eso? Auxiliar el inciso C, dice, donde puso, lo especificó la probabilidad de que salga un producto, un número primo es del 50%, o también da por ponerle la probabilidad de que salga números primos nomás, es del 50%. Ahí usted se especificó, es un número primo, es del Claro. 50%. En este caso, de que salga
un número primo. Está bien que sea un número primo. ¿Sí? Porque cuando usted lanza el dado, le va a mostrar solamente un número. Y ese número, la probabilidad puede ser que sea 2, sea 3 o sea 5, pero no le va a mostrar los 3 números, ¿no? Por eso anoté un número primo, ¿no? Entonces las 3 opciones son 2, 3 y 5. ¿No ves? Pero no puede Sí. mostrar el dado los 3, digamos. Por eso anoté la probabilidad de que salga un número primo a lanzar un dado. ¿No ves? Tiene lógica, ¿no? Pero en la B igual por la probabilidad de que salga De que pueda salir un número impar. un número igual le puse, ¿no? Ajá, un número, ¿sí? Un número le puse, ¿no? Aquí está, un número. Sí, ya ve. ¿No ves? Gracias. Eso. Aquí, por ejemplo, le puse la probabilidad de que pueda salir 5. O sea, la condición que sea 5, ¿no? El número 5. No estoy pidiendo otro número. En este caso, por eso, el único número va a ser un elemento, ¿no? ¿Sí? Un elemento. ¿Ya? Bien. Ahora, que sea múltiplo de 3. Si me voy al espacio muestral, ¿cuáles son los números múltiplos de 3? Sería este de acá y sería el 6, ¿no? Entonces, El 3 y el anoto 6. 3 y 6. Entonces aquí anoto 3, y 6. ¿Cuántos elementos son? Son 2 elementos. Entonces aquí voy a borrar esto, perdón. Sería 2 elementos. Eso prácticamente menciono que son 2 casos favorables, ¿no? Que sean múltiplo de 3. Por tanto, la probabilidad que sea múltiplo de 3 va a ser igual los 2 elementos entre los totales, ¿no? Que son 6 elementos. ¿Esto cuánto va a dar? 2 dividido entre 6. 0,35. 0.25. 3, No, mentira, perdón. así, ¿no? Si Sí, multiplican por así. el 100% sería 33.33%. Y entonces anotan la interpretación. Dice, la probabilidad de que sea múltiplo de 3, aquí lo voy a anotar ya, de 3 es del 33.33%. ¿Bien? Así. Pero si hacen ustedes para el ejemplo de múltiplo de 5, ¿cuánto sería la respuesta ahí? 1, igual que el inciso acá. Ajá, igual que el inciso A, ¿no? Porque fíjense que sea múltiplo de 5. Solamente un elemento del espacio muestral puede ser, ¿no? ¿Sí? Múltiplo de 5. Ya, vamos a colocar un ejemplo más, pero no está ahí. Y puede ser que les pregunte así en el examen, ¿no? Y no se sorprendan, ¿no? A ver dónde lo voy a hacerlo acá. Aquí, por ejemplo, acá lo voy a hacer. Inciso F coloquemos. Acá voy a anotarle F. F y decimos el número que sea mayor a 2. Número que sea mayor a 2. La probabilidad de que sea mayor a 2. Fíjense, la probabilidad de que sea mayor a 2. No dice un número que sea mayor a 2. La probabilidad de que sea mayor a 2. Entonces ustedes ahí lo interpretan, ¿no? Acá voy a hacer inciso F. Que sea mayor a 2. Fíjense que no dice mayor o igual, ¿no? Solamente dice mayor que 2. Eso igual tienen que tener mucho cuidado. Una cosa es decir mayor o igual y otra cosa es decir mayor a 2. ¿Ya? Por tanto, aquí voy a anotar inciso F. Entonces digo, la probabilidad en este caso de F, fíjense que acá lo voy a anotar, tiene que ser un número mayor que 2, ¿no? Sí, mayor que 2. Entonces, ¿cuál sería ese número? ¿Cuáles son los números mayores que 2? 3, 4, 5, 6. Exactamente. 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos elementos son? 4 elementos. 4. Por tanto, acá digo la probabilidad en este caso. Y acá me estoy equivocando, ¿no? Estoy anotando mal acá. Acá solamente tengo que anotar F, ¿no? Claro, ahí está bien, aquí está mal.
Lo voy a corregir acá. Aquí está bien, ¿no? Es lo que queremos encontrar, ¿no? Estamos planteando, en este caso, lo que queremos obtener, ¿no? Y acá lo que estoy haciendo es encontrar el espacio muestral de F, ¿no? Ahora sí. Entonces digo, la probabilidad en este caso que sea mayor a 2. ¿Cuántos elementos favorables? Son 4. ¿Cuántos casos posibles son? 6. ¿Cuánto da eso dividido? 0,6. 0.6. 60, ¿no? ¿Así? 66. Ah, ya. Siempre van a anotar 4 números, ¿ya? 66, ¿y acá qué número más viene? 666, ¿así? 66. Entonces sería 66 y acá lo redondeo, ¿no? 66.67% sería entonces. Multiplicado por 100, ¿no? Entonces dice ahí, la probabilidad de que sea mayor a 2 es del 66.67%. Así. ¿Sí? Entonces, si hay alguna pregunta más en este ejemplo, ¿entienden, no? Vuelvo a repetir, tienen que identificar todos los casos favorables. Fíjense que en cada caso, lo que yo estoy reemplazando en la expresión de la probabilidad son los elementos, ¿no? Los elementos. ¿Sí? Acá eran 4 elementos. Caso favorable. Y así. ¿Bien? Eso es lo que tienen que ustedes saber identificar. ¿Bien? Vamos a hacer otro ejemplo más. Ahora vamos a subir un poquito más de nivel. Un poquito más fuerte del ejercicio. Y vamos a decir lo siguiente. En el lanzamiento de 2 dados, ¿cuál es la probabilidad que la suma sea 11, que la suma sea mayor que 9, que la suma sea menor que 4 o no salgan ni números iguales? Ya. Entonces, acá lo que estamos hablando es que vamos a lanzar 2 dados. ¿Sí? 2 dados. Entonces, si nosotros lanzamos 2 dados, en este caso, al caer los dados, ya sea sobre la mesa o el suelo, van a mostrar siempre 2 números, ¿no? ¿Sí? 2 números. Por ejemplo, acá voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo lanzo un dado y acá en este caso al lanzar el dado, bueno, digamos este es un dado y este es el dado, el otro dado? Por ejemplo, lancé mis dados. Y aquí lo voy a arreglar. Ya. Imagínense que yo lancé el dado y justamente en la parte de arriba quedó 5 y aquí quedó 5 también. Entonces, que quede 5, 5 es una probabilidad, ¿no? Por ejemplo, esto sería un caso favorable, en este caso de que salgan números iguales, ¿no? Por ejemplo, puede ser que la pregunta dice, hallar la probabilidad que la suma de sus números, en este caso de igual a 10, digamos, de igual a 10, la suma de sus caras. Por ejemplo, ¿cuáles serían las opciones? Primeramente sería 5, 5, ¿no? La primera opción. 5,5. Otro número que